¿Sabías que podías influir sin necesidad de ser consciente de lo que estás generando necesariamente? Hoy día voy a hablarte de las presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Ya lo vamos a ver. Pero al final de esta clase te vas a dar cuenta que vas a poder influir de mejor manera en las personas y en ti mismo. Vamos a introducir esta clase con una frase espectacular, que es que el lenguaje jamás es inocente. ¿Por qué se hace referencia de esta manera al lenguaje? Y que cuando tú hablas con alguien, siempre estás hablando como por encima y por debajo de lo que tú dices siempre hay algo más. Siempre. Y normalmente los humanos o las personas no somos conscientes de eso. ¿A qué me refiero de manera metafórica? Que tu mensaje de lo que tú dices es el bosque, por ejemplo, y las presuposiciones son los árboles que están ahí. Normalmente uno se fija en el bosque completo, en lo que se está diciendo, por ejemplo, y los árboles pasan desapercibidos solos. Y no nos damos cuenta porque tenemos un panorama muy general. Entonces, la pregunta maestra sobre las presuposiciones y sobre los mensajes es siempre, ¿qué tiene que ser verdad para que esta frase tenga sentido? Entonces nos vamos a estar fijando aquí solamente en el árbol. ¿Cuáles son las 3 leyes universales de todo mensaje, de toda comunicación? En el sentido de la interpretación, vendríamos diciendo que son automáticas. El cerebro siempre busca sentido. Procesa el lenguaje buscando entenderlo y darle un sentido. Entonces lo que estamos diciendo acá es que las presuposiciones se aceptan antes de que el filtro crítico las examine. Antes de que el filtro crítico las examine. Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Toda respuesta, número 2, toda respuesta las confirma. Si tú escuchas a una persona diciendo, ¿puedes cerrar la puerta? Y tú dices, sí, ya aceptaste la presuposición de que está la puerta abierta. ¿Se entiende? Si tú dices no, también lo aceptaste. Y si dices no sé, no puedo, no, lo que sea, también lo aceptaste. A no ser que tú le preguntes, ¿y cómo sabes que la puerta está abierta? Ahí estás aplicando el filtro crítico. La única salida es cuestionarla, como acabo de decir, explícitamente. Número 3. Son inevitables. Toda comunicación presupone algo. La pregunta no es si presupones o no, es si lo haces con intención. ¿Vale? Estas son las 3 reglas base para que tú domines los elementos de las presuposiciones. Ya, este es el ADN de las presuposiciones. Y básicamente consta de 3 cosas. O sea, de varias más, por supuesto, pero estos son los 3 núcleos. Están los sustantivos que implican normalmente la existencia de algo en el mensaje y se da por hecho de que la cosa nombrada existe en la realidad del otro. Una pregunta para poder filtrar el mensaje críticamente es ¿qué estoy dando por existente? Número 2. Los verbos. Los verbos normalmente implican posibilidad. Entonces se da por hecho de que la acción que implica el verbo que te están diciendo es descrita como factible, es posible. ¿Qué estoy dando por posible? Esa es la pregunta que se diría a alguien que conoce sobre esto o sobre el pensamiento crítico. Y aquí la tercera son las relaciones. Aquí entraría la equivalencia o la causa-efecto. Se da por hecho que X causa Y o se da por hecho de que X significa Y, instalando creencias. Entonces, ¿qué relación hay entre lo que me está diciendo esta persona o no? Aquí hay un ejemplo sobre las 3 reglas combinadas que acabamos de ver. Por ejemplo, en la frase, cuando resuelvas tus bloqueos, verás lo mucho que puedes crecer. Vale, aquí hay varias cosas. Una es que está implicando la existencia de bloqueos.
Y esto sería una nominalización, o sea, un verbo convertido en un sustantivo. Y se trata como algo, como cosa, ¿ya? Un bloqueo. Como si yo te hablara de esto, un perfume. Yo te lo estoy comunicando como algo que existe. Resolver es un verbo. Entonces, instala la idea de que puedes resolver esos bloqueos. Y cuando tú haces una causa-efecto o una equivalencia, es que le implica relación en una frase u otra. En esta frase sería cuando resuelvas tus bloqueos, y ahí falta, esa sería como la causa, verás lo mucho que puedes crecer, que sería el efecto. Ya, esa es la causa-efecto, la relación que existe entre la frase, entre una frase u otra. Ahora te voy a dar un par de ideas más sobre otras presuposiciones o otra forma de presuponer, que son 3 herramientas. Existen más, pero estas son las esenciales según mi criterio. Están las temporales, las de conciencia y las comparativas. Tú cuando hablas, por ejemplo, en el caso de lo temporal, implicas cosas, por ejemplo, cuando dices antes de, después de, cuando, todavía, mientras, implicas tiempo. Por eso son temporales. Y si tú dices, por ejemplo, antes de que cierres el trato, ¿podrías ayudarme con esto? Entonces, cuando tú le dices eso a una persona, ya implicaste que se va a cerrar el trato sí o sí. Y si la persona te responde, bueno, sí, voy a hacer esto que me estás pidiendo, ya coló o pasó esa presuposición. Entonces asume que el trato se cerrará. O sea, la persona asume que el trato se cerrará. Las de conciencia implican que básicamente son trampas lingüísticas, porque el truco es básicamente del ilusionista. Desvía la atención a si la persona notó lo que estás diciendo, mientras lo percibido se acepta como real. Darse cuenta, notar, percibir, describir, ver, son palabras que pueden dar implicancia de la herramienta de la conciencia. Entonces, si tú le dices a una persona, ¿ya notaste que tu brazo izquierdo se está relajando? Si la persona te dice sí, ya te aceptó la presuposición de que el brazo se está relajando. O, por ejemplo, si te responde no, todavía no lo noto, aquí también te aceptó la presuposición. Entonces, eso es una trampa. A no ser que, como hemos dicho anteriormente, te cuestione tu frase por completo. Ejemplo, ¿qué te hace pensar a ti que mi brazo izquierdo se está relajando? ¿Vale? Las de comparativa instalan un estado previo a lo implícito. Al comparar, el oyente acepta el estado anterior sin declararlo. Más, mejor, menor, mayor, igual que. Un ejemplo de esto es, esto lo hará todavía más claro. El más claro implica que hubo algo menos claro. O menos claro que lo que puede estar en un momento. Asumen que ya había claridad previa también. Existen mitos, por ejemplo, de que uno puede hablar de manera neutral y eso es imposible. Uno tampoco puede preguntar de manera neutral. Siempre estamos implicando cosas. Por ejemplo, existen muchos modelos de coaching que te dicen tú tienes que mantenerte neutral. O en psicología algunos modelos también existen personas que te dicen tú tienes que mantenerte neutral. Pero es imposible porque según Václavic todo comunica. Es imposible no comunicar. Y dos, todo lo que tú digas implica cosas. Es imposible no presuponer. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, ¿cuántas veces más vas a rendirte antes de darte cuenta de que tienes todo el potencial que necesitas? Ahí tú ya le dijiste mucho más de lo que le dijiste. Por debajo de esa pregunta hay muchas cosas y se pueden analizar. Por ejemplo,
que la persona ya se ha rendido y varias veces, ¿ya? Porque dice, ¿cuántas veces vas a rendirte? Implicaste que ya la persona se ha rendido. Dos, que rendirse es su acción principal. ¿A dónde implica eso? En el verbo, ¿ya? Entonces, que el potencial existe y es suficiente también. Y le damos existencia al potencial al convertir ese verbo potenciar en un sustantivo, que es nominalizar el verbo. Y lo tratamos como algo. El potencial, el amor, el miedo. Eso lo tratamos como sustantivo. Y son procesos. Eso. Y que eventualmente se puede dar cuenta claramente. Que rendirse y tener el potencial son incompatibles. El poder elegir tus sustantivos. Cuando tú no tienes intención de aplicar esto, te va a salir cualquier pregunta, lo que te salga de manera natural, no aplicando esta habilidad que te estoy enseñando. Y puedes preguntar, ¿cuáles de estos dos problemas quieres resolver primero? Ya implicaste que la persona tiene dos problemas. Tiene problemas además. Y que los puede resolver. ¿Ya? Pero instalas primero una visión negativa de una situación. ¿Y qué pasa si le preguntas un diseño consciente? Es decir, en vez de preguntarle sobre los problemas, mejor la forma, un foco más resolutivo, ¿cuál de estos dos objetivos quieres abordar primero? Cambia totalmente el paradigma, porque implica la existencia de otras cosas. En este caso, en la primera problemas, en la segunda objetivos. También hay una forma de implicar cosas con la ilusión de alternativas, el double bind. Ofrece dos opciones, ambas presuponen el mismo destino. ¿Prefieres pagar en una sola cuota o en dos? ¿O en tres? Le das dos opciones, pero inevitablemente te lleva al destino que tú quieres. ¿Ya? Bueno, pasamos aquí a la parte práctica, donde tienes que analizar un apilamiento de presuposiciones. Son 5 presuposiciones que te voy a dar en una sola frase para que las estés analizando junto conmigo. Entonces, el cuándo, recuerda que implica temporalidad, que avanzar es un hecho dado. Cuando te des cuenta temporal, o sea, conciencia, cuando te des cuenta de lo rápido que estás avanzando, comparativa, después vienes, encontrarás todavía más recursos. En el más, todavía más recursos, está implicando que el interlocutor va a comparar de alguna forma inconscientemente, a no ser que tenga herramientas de presuposiciones y pueda analizarlo, que está comparando. De los que ya tienes para seguir creciendo. Creciendo es una posibilidad, crecer o no crecer, seguir creciendo. ¿Ya? Y la existencia de recursos también. ¿Vale? ¿Qué más implica esta frase más de lo que está acá? Existencia, no recursos, e implica muchas posibilidades. Cuando estés avanzando, implica que puedes avanzar o no. Y de que puedes crecer y de que es posible darte cuenta también. Entonces, para ir finalizando ya prontamente, te voy a dar una metodología clara de 4 pasos para que puedas aplicar esto a tu día a día. Primer paso, enlista tus objetivos, lo que quieres comunicar, lo que quieres implicar cuando hablas. Número 2, audita los sustantivos, los verbos que ocupas. Si tú dices, este mensaje que acabo de hacer o estos objetivos que quiero lograr, están acordes al efecto que quiero lograr con mi mensaje, y ahí auditas, eliminas, agregas verbos o sustantivos que te ayudan
a tu mensaje. En el paso 3, apila cláusulas. Enriquece el texto o tu mensaje sumando herramientas temporales de conciencia comparativas para que tú puedas multiplicar este efecto. Entre más tengas, más presuposiciones tengas, menos tu interlocutor va a poder cuestionarlas, porque son muchas. Y el paso 4, ponlo a prueba. Úsalo en tiempo real. Observa qué asume el otro a la hora de decirle el mensaje. ¿Qué es lo que no te cuestiona o qué es lo que te cuestiona a la hora de hablar? Entonces ahí requieres ir ajustando y repitiendo hasta que logres un dominio de la habilidad que te permita influir de mejor manera a las demás personas. Vale, después de la metodología te quiero dar también un reto de 21 días de cómo llevar este manual a la memoria muscular, al inconsciente, a donde te salga ahí naturalmente esta habilidad y que puedas aplicarlo también conscientemente. ¿Vale? La primera semana te voy a proponer que detectes presuposiciones en las publicidades, en las conversaciones habituales. Identifica varias, porque por ejemplo, en la política o en la publicidad se da mucho esto. Ellos son expertos en presuponer cosas para que la gente actúe de una determinada forma. Semana 2, el diseño. Antes de escribir, antes de ir a una reunión, antes de juntarte con alguien, escribe presuposiciones, escribe los mensajes que quieres dar y usa el método de los 4 pasos para escribir el mensaje. Y número 3, la semana número 3, fluidez. Busca que esto se convierta en una habilidad. Inserta presuposiciones en tiempo real, sin guión, y anota qué funcionó al terminar el día. Te quiero dejar un enorme abrazo y espero que te sirva esta herramienta porque creo que en cuanto a la persuasión es una de las habilidades más poderosas que existen.